Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal. Voy a enseñarles cómo citar una página web en Word con las normas APA séptima edición. Bien, muchachos, lo primero que vamos a tener es ya el archivo de Word abierto. Aquí tenemos esto más o menos lo que vamos a citar. Vamos a tener que fijar aquí en referencias que tenemos en el estilo APA séptima edición. Si no lo tienen y no saben cómo obtener esto, aquí en la descripción les dejo un video de cómo hacerlo. Bien, ya estamos con eso. Lo que vamos a hacer es muy fácil. Yo me voy a localizar. Hay varias maneras de citar. Yo voy a usar esta. Vamos a localizar donde queremos insertar el citado. Y lo que vamos a hacer es irnos a la página, ¿verdad? Donde hemos sacado esa estructura de texto, que en mi caso está aquí. Ya la página la tenemos también. Ahora bien, nos volvemos a Word y nos vamos aquí en referencia, nos vamos a la parte de insertar cita y nos aparece esta opción. Le decimos agregar nueva fuente. Aquí nos vamos a esta parte de acá arriba y le decimos website. Si no aparece, van a tenerse que ir por aquí con esto y hacerlo, moverlo. Aquí tenemos website, que es sitio web, y aquí vamos a escribir los autores. Entonces en este caso aparecen tres autores. Tenemos a Jesús, a Liliana y a Wilmer. Vamos a citarlo a los tres. Yo voy a agarrar el primero, lo voy a copiar y me voy a ir acá al Word y le voy a decir pegar. Ya tenemos el primer autor. Lo que vamos a hacer para poder agregar más autores, le damos punto y coma, damos un espacio y vamos al siguiente. Hacemos lo mismo y así también con el último. Los autores van a aparecer en diferentes partes, ya sea, puede ser un autor o muchos autores. Ya tenemos esta parte de los autores. Ahora nos vamos a la siguiente que dice nombre de la página. Entonces vamos a irnos acá. Luego nos vamos acá a nombre de la página y vamos a escribir el título del artículo o de la investigación que estamos citando. En este caso es epistemología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Yo voy a copiar ese título y listo, lo voy a pegar acá. En la segunda parte que dice el nombre de la website, o sea de la página web, entonces aquí vamos a pegar el nombre de la página web. En este caso estoy buscando el nombre, pero a ver, muchas veces el nombre es este que está aquí arriba. En este caso de Redalic. Voy a copiarlo y voy a pegarlo acá. Entonces aquí hay que buscar el año, el mes y luego el día. Empezamos con el año. Esta publicación es nueva, así que eso aparece en diferentes partes según la investigación. En este caso aparece aquí. Aquí está. Hay tres fechas. Tenemos la recepción, corregido y la aprobación. Yo siempre he colocado, no sé con exactitud cuál se coloca, pero siempre he colocado la parte donde dice aprobación o muchas veces dice publicación. Entonces yo voy a colocar que es el 11 de diciembre de 2021. 2021, que es lo que pide el año. Luego tenemos diciembre. Yo muchas veces lo coloco en inglés porque está en inglés, pero eso es irrelevante. Voy a copiarlo en español. El día es 11 y tenemos aquí donde dice URL. Entonces lo que vamos a hacer es irnos acá y pegar toda esta URL. Vamos a copiar y nos vamos acá y pegamos y listo, ya tenemos todo. Entonces lo único que hay que hacer es darle a aceptar y ya me aparece el citado. Y bien, gente, espero que el video les haya ayudado, que les funcione y nos vemos en una próxima edición. Adiós.